Cordial saludo para todos. Somos David Alberto Montoya y Cindy Lorena Ospina, em, trabajadores sociales en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos en sexto cuatrimestre y queremos hablarles un poco hoy sobre las organizaciones de derechos humanos en Colombia. Entonces, me permito aquí compartir nuestro contenido y damos inicio. Bien, queremos contextualizar un poco esta temática con dos comentarios de dos personas relevantes en este contexto. Una es una persona relevante en el contexto del país, contexto de Colombia, y otra pues una persona relevante en el contexto internacional. Paula Gaviria, ella es consejera presidencial para los derechos humanos en Colombia y dice lo siguiente: la paz es una condición esencial para la realización de todos los demás derechos y al mismo tiempo garantiza los derechos humanos en Colombia. Es y será siempre esencial para una paz sostenible. Todos podemos ser defensores de los derechos humanos. Al fin y al cabo, se trata de no dejar a nadie atrás. Irene Khan, ella es abogada, pues, y también pues, es una figura internacional activista y muy fuerte en el tema de derechos humanos. Ella es hindú y dice lo siguiente: sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz. En ese orden de ideas, eh, hablar de los derechos humanos en el país implica, pues primero, su contextualización. A lo que puedo comentar que en 1997 se instaura la primera oficina pues, para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá, ¿sí? Como sede principal. Luego empieza como a expandirse en otros departamentos, en otras ciudades, tales así que ahora Arauca, Barranquilla, Cali, Medellín, Neiva, Quibdó, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, entre otros. También es importante notar que el gobierno nacional, desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, manifiesta que las organizaciones defensoras de derechos humanos generan estrategias que cobijan, digamos que cobijan este marco del conflicto armado que se ha presentado durante mucho tiempo en nuestro país y que pues tristemente aún sigue pues evidenciándose. Por esta labor que hacen estas entidades, digamos que lo principal es defender los derechos humanos y resguardar los intereses pues, de todos los contextos sociales, las comunidades y demás. ¿Qué sucede? También dentro de este contexto, antes de proceder aquí al contexto del deber ser de las ONG, que es como lo que conecta los derechos humanos y el buen desarrollo de los mismos, las entidades que conectan este proceso, me gustaría hablar un poquito como de algo de historia de los derechos humanos. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sitúa en el terreno del derecho internacional. ¿Sí? Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en terreno. ¿Sí? En el país, el alto pues, comisionado de las Naciones Unidas resaltar ese tema, pues porque es muy importante cuando llega como tal a tomar fuerza, a tomar digamos, como legitimidad el tema de los derechos humanos en nuestro país, es cuando pues, se instaura la primera oficina del Alto Comisionado de la ONU en 1917 en Colombia y pues luego empieza como a difundirse. Es importante pues como recalcar y volver a hablar sobre este tema. Para agosto del 2020, Juliette de Ribeiro, ella pues digamos que es de nacionalidad peruana, británica y suiza, tiene pues triple nacionalidad, eh,
pero entra a formar una figura importante dentro del país, dentro de nuestro país, dentro de Colombia. Pues tiene 24 años de experiencia en todo el tema de derechos humanos y se posiciona como la nueva representante en Colombia de la alta comisionada pues, de la ONU, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí rescatamos algo que ella dice en este acto de posesión que pues es fundamental. Me siento llena de entusiasmo cuando con esta nueva etapa que emprendo en Colombia. Al asumir esta representación, deseo ratificar mi fuerte compromiso con las autoridades del Estado colombiano, con las y los defensores de derechos humanos, con las víctimas y con todas aquellas personas con quienes trabajamos por el respeto y la garantía de los derechos humanos y la paz. ¿Listo? Eso es para contextualizar un poco este ámbito. Ya hablemos un poco del deber ser de las ONG, ¿sí? Todo este contexto que se ha venido presentando pues con la pandemia, con todo lo que es a nivel mundial, se han generado alarmantes cifras a nivel de Latinoamérica en cuanto a pobreza y desigualdad. ¿Sí? Se está presentando pues un índice de pobreza y desigualdad bastante alto en toda Latinoamérica en todas las comunidades. Hablemos de comunidades indígenas, campesinas, migrantes. Es importante resaltar, tener en cuenta pues el tema de migración que se está dando hoy en día en nuestro país. También es un flagelo pues que está afectando en gran medida pues el continente, digamos como el contexto colombiano. Para todas estas problemáticas, el deber ser, digamos como el sustento, como el objetivo de cada una de las ONG es, perdón, es brindar, como brindar o generar estas alternativas alternativas de solución para todas las comunidades que están siendo afectadas pues, por estos flagelos. ¿Sí? Es implementar todas las acciones en defensa de todos estos contextos. Un ejemplo, Manos Unidas es una ONG que se encarga de entregar agua potable, entregar acceso a agua potable a comunidades que no tienen acceso a este insumo vital, ¿sí? Ya sea por iniciativas agroecológicas, por, digamos, por contactos con otras ONG para llevar digamos, en La Guajira se presenta mucho el tema de un convenio con una ONG internacional, en este caso pues de Estados Unidos, que ellos lo que hacen es entregar unos filtros para tomar agua lluvia y también otros filtros para tomar el agua salada y transformarla en agua potable. ¿Sí? Entonces, todos estos convenios, estas situaciones se pueden entregar a la comunidad desde estas entidades que están pues legalmente constituidas y están entregando pues procesos bastante asertivos, adecuados para las necesidades de cada una de las personas o las comunidades. Bien. El contexto normativo de los derechos humanos y pues también en este caso pues de las ONG, hablamos que desde la instauración de la Constitución Política de Colombia en el año 91, se hablan de algunos artículos que centran su interés pues puntualmente en esto que estamos nosotros pues interpelando, pues que estamos hablando. Artículo 53, artículo 93, 94 y 214. El artículo 53 habla de los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, ¿sí? Y que hacen parte de la legislación interna. El artículo 93 de algunas normas internacionales que prevalecen en el orden interno. Y el artículo 94 reconoce una cláusula más abierta de los derechos no expresamente señalados en la Constitución, pues algo así como los derechos innominados, que es como una extensión digámoslo así, pues de la Constitución en este contexto. El artículo 214, digamos que en el mismo sentido que los tratados y pues, derechos humanos, pues tratados de derecho humano, regula los estados de la excepción para señalar que hay ciertos derechos que no pueden ser objeto de suspensión. Eso es bastante importante, por eso se resalta mucho también este artículo 214. El Estado colombiano, en todo este contexto normativo, debe dar seguimiento y cumplimiento a sus obligaciones ante los organismos
u órganos de derechos humanos de manera sistematizada. Debe cumplir con las normas, con las recomendaciones normativas, debe actuar, o mejor, debe adecuar la legislación interna colombiana y ajustarla a los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Debe utilizar los principios de la aplicación e interpretación de esas normas internacionales, y obviamente pues que sean precedentes pues, para poderlas desarrollar con base en los criterios adecuados, digamos como buscando la manera más que más favorezca pues a toda la persona humana, a todos los contextos sociales y pues a todas las comunidades que se puedan ver afectadas pues por todo este tema de las problemáticas en cuanto a derechos humanos. Dentro de, dentro de todo este análisis que hemos venido pues como entregándoles por este video, nosotros utilizamos algunas herramientas puntuales para poder recolectar esta información, ¿sí? Instrumentos de recolección. Tales así como las fichas RAE, ¿sí? Pues digamos que la ficha RAE es, lo que nos muestra es como qué documento se abordó, qué se investigó sobre ese documento y pues digamos como el tema de cómo citarlo, la referencia pues desde las normas APA y demás. Y en cada uno de los documentos pues se genera como tal una información bastante relevante pues en toda esta recolección de información, en todo este proceso de investigación para llevarlo a un proceso de intervención dentro del trabajo social comunitario, que esto es vital acá. ¿Qué se hicieron? Se tomaron dos grupos de fichas, dos grupos de 10, cada una de 10 fichas. Una en todo el contexto de los derechos humanos en Colombia, ¿sí? Todo el contexto a nivel de procedimiento, a nivel normativo, o sea, todo el contexto general de los derechos humanos en Colombia. Y las otras fichas que se hicieron, se tomaron una muestra de 10 fichas aproximadamente del país. Tenemos alrededor de 600 ONG, se tomaron 10 de estas y se hizo el mismo proceso de recolección de información por medio de las fichas RAE. Entonces, de estas 10 se tomaron algunas características, para qué están creadas, cuál es su fuerte, cuál es su foco de atención, pues en cuanto a la población y pues lo que la población está difiriendo en cuanto a las problemáticas y demás. Esto es en cuanto a las fichas RAE. ¿Qué se hizo después? Se tomaron estas fichas como insumo para analizarlas respectivamente. Desde la aplicación Atlas T, que es una aplicación pues, que se usa para investigación, en donde se empiezan a generar muestras y empieza pues, a generar como a condensar toda la información y a reducirlo a datos, a estadísticas, a información, que es lo que pues, digamos como lo que se genera después en nuestro análisis de los datos, de la información. Acá nos muestra un informe de códigos, ¿sí? Esto es un informe que arroja la herramienta Atlas T, en donde dice en tal ficha RAE están estos códigos. Los códigos son pues como cada una de las palabras o las llaves que más se repiten en cada una de las fichas y se va generando esa estadística. Ese es el informe de códigos que arroja la aplicación. ¿A qué nos llevan estos análisis o qué nos llevan estos procesos de toma de datos, de recolección de datos? En la primera ficha, o mejor, en el primer grupo de fichas, nos dice que el 44% de los documentos que nosotros consultamos se centra puntualmente en los derechos humanos, ¿sí? Pues lo que se considera obviamente pues un porcentaje importante, teniendo en cuenta que de alguna forma se está haciendo un contrapeso, se está haciendo pues un trabajo importante ante la realidad y ante las problemáticas que nuestro país vive actualmente, ¿sí? El 15% eh, habla de la protección y la prevención, pues que busca fortalecer a estas organizaciones sociales, ¿sí? Esta protección y prevención en cuanto a, no solamente es digámoslo así, como vamos a realizar la intervención de esta comunidad sobre su problemática, sino también vamos a generar procesos que permitan protegerlos y pues obviamente también permita como generar ese aspecto antes de que sucedan las cosas. Entonces es una manera de prevenir, ¿sí? Digamos que de eso se puede co- como concluir desde esta parte. La otra ficha, el otro grupo de fichas RAE nos dice que
de las 10 ONGs que tomamos como muestra, el 21% centra sus intereses en trabajar con poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Y el 14 centra su foco, centra su interés en generar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, digamos que hay un trabajo mancomunado entre tomo las poblaciones en condición de vulnerabilidad, pero también puedo entregarles calidad de vida por todos los procesos de transformación, por todos los procesos de intervención que se puedan realizar. ¿Listo? Aquí ya vemos, digamos, como el árbol de problemas también de lo que se pudo entregar o pues que se pudo concluir o evidenciar en toda esta toma de información. Vemos problemáticas en jóvenes y adultos, vemos adultos mayores, vemos grupos étnicos, vemos personas en condición o en situación de discapacidad, vemos víctimas de conflicto armado y vemos niños, niñas y adolescentes. Estos grupos focales, estos grupos o estas, digamos, estos focos poblacionales son a los que puntualmente o a los que más las ONG pues como que se interesan en poder hacer su contacto y pues obviamente poder hacer el desarrollo de todos sus objetivos y propuestas. ¿Listo? Listo, como les comentaba mi compañero David, nosotros enfocamos nuestra problemática en la cantidad de ONGs que existen ahorita en el país, como él bien lo mencionó, son 600 aproximadamente, y esto pues nos da una señal de que hay una inexistencia de un Estado justo y equitativo. En Colombia existen muchas injusticias sociales donde pues tienen que entrar entonces a participar los organismos nacionales y en muchos casos los internacionales como esos mediadores, esos actores de la resolución de los conflictos. Entonces, ellos son los que llegan a las comunidades y les ayudan a superar todas estas problemáticas y los que median para tener recursos para esa solución de problemas. ¿Qué pasa con estas ONG? Que hay en muchos casos no existe un reconocimiento a estas labores, sino que por el contrario han sido invisibilizadas y muchas veces criminalizadas. Entonces, nosotros nos basamos en esta problemática y nos enfocamos en un paradigma. Nuestro paradigma se basa en el paradigma crítico. ¿Por qué escogimos el paradigma crítico? Porque según lo que nos explica ese paradigma, aplica para organizaciones que antes se centraban en la beneficencia, en la caridad, en la filantropía y que han generado o han cambiado y han generado transformaciones que llevan a nuevas observaciones de intervención y de transformación de estas realidades sociales. Entonces, se mantiene esa teoría, ¿sí?, de los paradigmas, pero llevada a otro nivel y generan unas propuestas de cambio, unas tareas aplicadas a los individuos mismos, ¿cierto? Y ayudan a potencializar estas habilidades para que sean, las soluciones no sean solamente momentáneas, sino sean sostenibles en el tiempo. Nuestro enfoque para el desarrollo de esta investigación está basado en los derechos humanos. Este enfoque se centra obviamente en todos los grupos de población con un objeto de vulnerable, ¿no? Son aquellas poblaciones que han sido marginadas, excluidas, discriminadas y que requieren un análisis y una presencia de una organización para poder salir adelante y poder superar todas sus problemáticas. También nosotros escogimos dos modelos, consideramos que estos dos modelos son apropiados para este tipo de problemática. El primer modelo es el modelo de análisis de necesidades, el cual consiste en descubrir las problemáticas de la intervención y este modelo hay unas estructuras de diseño, planificación, programas, proyectos, obviamente está ligado directamente a las actividades de las ONG. Estas organizaciones tienen definidos unos objetivos, tienen unas estrategias planteadas, y llevan un proceso de implementación y puesta en práctica donde llevan a ejecución todos esos programas para la resolución de todos los conflictos y problemáticas que tenga una comunidad. El otro modelo es el desarrollo de la comunidad. Ahí ya está más centrado directamente a los individuos de estas comunidades. Es donde se exige totalmente una participación activa, ¿cierto? Una interacción. Y en este modelo la característica de las comunidades son esas comunidades aisladas, olvidadas, sin algún tipo de asistencia o apoyo estatal. Entonces aplica perfectamente este modelo para los organismos
organismos no gubernamentales. Listo. Nosotros tenemos también una propuesta de intervención que queremos realizar, con quién lo vamos a realizar, para qué, cómo lo vamos a hacer, cuándo y con qué recursos. Bueno, ¿con qué vamos a realizar? Nosotros, nuestra principal objetivo es ser un puente entre las ONG y las comunidades, ¿cierto? ¿Qué vamos a realizar? Nosotros inicialmente vamos a hacer unas matrices, ¿cierto? Con la información que hemos recopilado de nuestra herramienta, de nuestros instrumentos, de las fichas RAE. Vamos a hacer una matriz compilando todas las ONG que existen en el país y vamos a hacer una búsqueda exhaustiva y una confirmación de datos con ellos para saber si se encuentran aún activas y en qué territorios operan. ¿Con quién lo vamos a hacer? Directamente con las ONG. Queremos que la información sea verídica, por eso es necesario hacerla directamente con ellos. ¿Para qué? La idea de nuestro proyecto es ser el puente, como ya les había dicho, entre las comunidades que tienen unas problemáticas específicas y que no conocen de las ONG existentes en el país y hacerlos llegar hasta esas ONG y que las ONG también las conozcan y puedan empezar unos procesos de transformación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos implementados unas actividades que son tanto la difusión presencial como la difusión de información virtual. Vamos a valernos de todas las herramientas virtuales que conozcamos, fanpage, páginas web, tenemos las redes sociales. Todos estos los vamos a utilizar para que llegar mucho más fácil a las comunidades y a las ONG que tienen pues acceso a Internet. ¿Cuándo lo vamos a hacer? La idea es que después del proceso de verificación de información de las ONG, estamos estipulando más o menos un periodo de 6 meses donde ya tengamos una matriz consolidada y validada y empezamos a empezar las conexiones con las comunidades y con las ONG para empezar los procesos de resolución de conflictos y de problemas. ¿Con qué recursos? Bueno, la ventaja, digamos, de este primer paso de investigación es que las herramientas son el Internet, de pronto los recursos de las llamadas telefónicas, de pronto también vamos a necesitar desplazamientos hacia las zonas de las comunidades, ¿cierto? Para validar estas problemáticas que aquí presentan y tener la certeza de que realmente existen en el momento en que las vamos a contactar con las ONG. Listo, nuestros objetivos del proyecto, como ya les dije, pues validar con las ONG que se encuentran activas y en qué territorio se encuentran, socializar de manera efectiva e innovadora la información acerca de las ONG del país, innovadora, valiéndonos de todos los recursos virtuales y que tenemos a la mano ahorita, evaluar los medios de socialización de la información, si son efectivos, comprobando esta participación. Digamos, si nosotros hacemos talleres virtuales o hacemos algún taller online con algunas comunidades o algunas ONG, esos medios nos van a servir para validar si efectivamente la información está llegando de manera adecuada. De pronto la reunión con los líderes de las juntas de acción comunal, eso también es una actividad que nosotros tenemos dentro de nuestro cronograma y es un seguimiento constante. Es un seguimiento constante, la idea no es simplemente contactarlos, generar ese lazo de comunicación, sino hacer un seguimiento constante de que las actividades se están desarrollando y que si efectivamente la ONG pudo ayudar a la comunidad seleccionada. Y muy importante, generar obviamente esas alianzas con las ONG, obviamente no va a ser solamente enfocada a una comunidad, sino van a haber muchísimas, entonces esas alianzas nos van a permitir que las actividades y todos los programas que estas organizaciones tienen, pues puedan llegar a muchas más comunidades que así lo requieran. Aquí está un poco nuestra matriz del cronograma de las actividades y basados obviamente en los objetivos que nosotros tenemos planteados, que ya les mencionamos. Entonces, dentro de estas actividades, obviamente tenemos la validación y consolidación de la información de las ONG, la tenemos que descargar de varias páginas donde tenemos esta información en un formato, en una tabla de Excel vamos a hacer esa matriz, vamos a usar Atlas T como un validador de la información y la que nos ayuda a clasificar estas ONG tanto por población que manejan
como territorio y como objetivos que tengan específicos en su organización. Y pues obviamente el tema de las llamadas telefónicas, redes sociales, páginas web que vamos a usar. Esto es la primera fase de nuestro proceso. Ya después, el tema de la socialización, nos vamos a reunir con los líderes de las juntas de acción comunal, vamos a realizar encuestas, ¿cierto? A esos líderes para poder verificar las problemáticas que allí se encuentran, si de pronto antes habían hecho algún proceso con alguna organización para solicitar esta ayuda o no, o si fue efectiva o no lo fue. O sea, la idea es hacer todo un historial por comunidad para saber si efectivamente la necesidad existe, la problemática existe y cómo podemos ayudarlos desde una ONG. Sí, aquí quiero complementar un poco el tema de la intervención del trabajo social con la comunidad que se pueda realizar. ¿Sí? Aquí es vital tanto en nosotros como profesionales en formación de trabajo social, podríamos estar con las ONG y también con la comunidad. Con las ONG, ¿en qué procesos? Procesos de sensibilización en cuanto a capacitación, en cuanto a la forma asertiva, comunicación asertiva para poder contactarse con la población que requiere de sus servicios. ¿Sí? Digamos que ese tema es bastante importante. En cuanto a la parte con las comunidades, es vital conocer a profundidad su situación, conocer a profundidad sus problemáticas y desde ahí entregar como, digamos, como mostrar o como generar un panorama sobre esta comunidad está presentando estas necesidades dentro de nuestro vademecum, por llamarlo así, están estas ONG que serían puntuales o que serían muy acertadas y muy adecuadas para estas necesidades con las comunidades. Entonces, esa sería como una interacción bastante importante en nuestro acompañamiento para los dos factores y que sería obviamente pues de puente, de unión pues para los dos contextos. Así es, entonces, como conclusión, nosotros consideramos que obviamente toda esta revisión documental es un primer paso a nuestro proyecto de intervención de comunidad. Consideramos que es muy valioso este primer paso porque esta validación y verificación de las ONG existentes es bastante arduo debido al gran número que existe, pero es demasiado valioso porque es la base de nuestro trabajo. Con ellas ya vamos a ir, va a ser certera la comunicación entre la comunidad y la ONG. Sí, la idea no es que sea de pronto una ONG que ya no es, que esté inactiva, que ya no esté funcionando y pues ahí perderíamos tiempo valioso. Entonces, esta validación documental, esta investigación como proceso inicial es bastante importante. La intención de la investigación, obviamente, es que a través de todos estos análisis e información recogida, se pueda consolidar, sea algo útil, sea práctico, ¿cierto? Que el filtro que nos haga, digamos, por ejemplo, la plataforma Atlas T, nos ayude a visualizar de pronto el mayor número de problemáticas que puede existir en las comunidades, ¿cierto? El que más se puede destacar y lo mismo con las ONG, que gran número de ONGs manejan las mismas problemáticas y así poder hacer una consolidación y una verificación de esa información para que el contacto y que la actividad y los procesos sean mucho más efectivos. Yo ya lo había dicho, las alianzas con las ONG son muy importantes, muy valiosas, porque esos procesos que ellos pueden desarrollar no solo va a ser para una o dos comunidades, puede ser para muchas, y es un tema de nivel nacional. Entonces, no queremos limitarnos solo a un territorio en específico. Sabemos que las problemáticas obviamente son mundiales, pero vamos a empezar por nuestro país, vamos a empezar por las regiones de pronto más vulnerables, más afectadas, y asimismo crear una gran red donde las comunicaciones entre las ONG y las comunidades sean mucho más efectivas y más asertivas. Así pues esta será nuestra propuesta. Obviamente, pues digamos, el objetivo de este video es entregarlo un poco más explicado, a diferencia, pues, desde la parte documental, y pues esperamos que sea de
de agrado y pues de información pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.